promete salvarte la vida. La armadura de Dios. El último libro del pastor Alejandro Bullón. Un libro diferente que acumula más de 50 años de experiencia ministerial. Buenos días, queridos hermanos. Hemos llegado al número 30 de nuestra jornada de preparación para la batalla espiritual. Y cada día estamos más preparados. El título del día de hoy es ser bautizados en el Espíritu, es ser llenos de Él. Y estamos en el capítulo número 8. Este es el segundo tema acerca del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo? Recuerda que aunque hemos sido bautizados en el Espíritu el día de nuestro bautismo en agua, la plenitud del Espíritu Santo solo la reciben aquellos que piden cada día en oración el bautismo del Espíritu Santo. Así que hoy y todos los días debemos clamar por el bautismo del Espíritu Santo. Hoy todos los días debe ser esa nuestro interés, nuestra preocupación y nuestro ruego al Señor en oración. Para el día de hoy, ser bautizados en el Espíritu es ser llenos de Él. Hasta aquí vimos que el instante en que somos bautizados en el agua para unirnos a la iglesia, somos también bautizados en el Espíritu para unirnos a Cristo. En el momento que somos bautizados en agua para unirnos a la iglesia, somos también bautizados en el Espíritu para unirnos a Cristo. Esta experiencia es serena y calma, pero transformadora. En el momento del bautismo puede haber lugar para las emociones, pero el bautismo del Espíritu no es solo una emoción. El bautismo del Espíritu no es solo una manifestación sobrenatural de emociones. El bautismo del Espíritu es algo más aún. Pablo escribió en Efesios capítulo 5, versículo 18, escribió a los corintios lo siguiente: no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu, dice. Llénense del Espíritu. Pablo dice que debemos ser llenos del Espíritu en vez de ser llenos de sensaciones alucinantes, como la que experimenta el ebrio cuando se llena de alcohol. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien llénense del Espíritu. Lucas, por su lado, describe la experiencia de los discípulos en el Pentecostés. Dice allí en Hechos 13, 52, y los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. Esta expresión "estaban llenos" en el original griego se encuentra en el gerundio. O sea, no se habla de un hecho acabado, sino de algo que sucede continuamente, todos los días, cada instante y constantemente. Estaban llenos, estaban siendo llenados o llenándose constantemente del Espíritu Santo. En otras palabras, queridos hermanos, queridas hermanas, todos somos bautizados en el Espíritu el día que somos bautizados en agua.
pero la plenitud del Espíritu solo la recibirán aquellos que aceptan el trabajo diario del Espíritu que recibieron en la hora de su bautismo. Así que nosotros debemos agradecer a Dios porque hemos recibido el Espíritu Santo y hemos sido bautizados en el Espíritu el día que fuimos bautizados en agua. Pero ahora nuestra tarea o nuestra responsabilidad personal, individual, es recibir la plenitud del Espíritu. Y eso solamente sucederá cuando aceptemos el trabajo diario del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra vida. Pablo remata este asunto diciendo en Romanos 8:9, pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Qué tan firme la indicación de Pablo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. De ahí que la importancia de ser bautizados por el Espíritu Santo cada día, para así tener segura la presencia de Cristo en nuestras vidas y también segura nuestra salvación. Esto significa que los que son llenos del Espíritu son los que viven con Jesús. Aquellos que conservan una experiencia de comunión constante con Él y que están dispuestos a oír su voz. Ahora la pregunta que queremos resolver: ¿cómo se recibe la plenitud del Espíritu, llamada también la lluvia tardía? El pastor Alejandro Bullón dice: cuando yo era niño, mi madre oraba diciendo: Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Dice, yo preocupaba porque había oído decir a un predicador que Enoc era un hombre lleno del Espíritu y que por eso Dios se lo había llevado al cielo. Y él tenía miedo que a su mamá también se lo lleve Dios al cielo. Entonces, dice el pastor Alejandro Bullón, yo en mi mente de niño imaginaba que si mi madre continuaba pidiendo ser llena del Espíritu, se volvería como un globo grande lleno de aire y se iría volando. Necesité años, dice el pastor, para entender que el Espíritu Santo trabaja en la vida del creyente a través de las enseñanzas bíblicas. Querido hermano, querida hermana, no esperes que el Espíritu venga y te diga audiblemente lo que debes hacer. Tienes que abrir la palabra de Dios. Tienes que cada día buscar su palabra para poder conocer su voluntad.
ellos no hablaron por voluntad humana, sino que el Espíritu Santo inspiró para que ellos registrasen la voluntad de Dios para nosotros. Tengo un pequeño problemita, pero ya estamos conectados otra vez. Dice, no esperes que el Espíritu venga y te diga audiblemente lo que debes hacer. Abre la Biblia, abre la palabra del Señor. Él inspiró a los escritores bíblicos. Ellos no hablaron por voluntad humana. Por lo tanto, abre la Biblia y entonces, dice Isaías 30:21, oirán ustedes decir a sus espaldas estas palabras: este es el camino, vayan por él, y no se desvíen ni a derecha ni a izquierda. El Señor ha puesto delante de nosotros y en nuestras manos su palabra. Y nosotros debemos estar dispuestos a obedecer, a permitir ser guiados a través de su palabra por el Espíritu Santo. Muchos cristianos corren el riesgo de caer en el misticismo religioso, intentando oír la voz de Dios en vez de leer las sagradas escrituras y obedecerlas. Por eso el salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Lámpara para que alumbre el camino donde debemos seguir. Para ser llenos del Espíritu Santo, necesitas también arrepentirte. Ya dijimos que ser llenos del Espíritu no es alcanzar una experiencia mística de sensaciones emocionales, sino una experiencia serena de obediencia y sumisión a las instrucciones del Espíritu que nos fueron dejadas en la Biblia. Pedro, en ocasión del Pentecostés, dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Qué importante, y es necesario que tomes nota. Arrepiéntanse y bautícense para perdón de sus pecados y para recibir el Espíritu Santo. La palabra clave aquí es arrepentimiento. ¿Cómo sucede el arrepentimiento? El arrepentimiento, querido hermano, querida hermana, es un don divino que Dios da a los que van a Él, conviven con Él y oyen la voz del Espíritu. Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu, queridos hermanos, convence de pecado. No es el pastor, ni el padre, ni la madre, ni el hermano. Cuando los seres humanos nos hablan, tratamos de argumentar y defendernos, o intentamos dar explicaciones para justificar nuestros errores y pecados. Pero cuando el Espíritu Santo habla, no tenemos a dónde huir.
o le oímos y nos arrepentimos, o endurecemos y corremos el riesgo de cometer el pecado contra el Espíritu Santo, que es impedir su obra en nuestra vida. Para ser llenos del Espíritu Santo, la primera cosa que necesitamos, la primera cosa que debemos hacer es limpiar el corazón. Y esa obra solo la puede hacer Jesús si vamos a Él y le pedimos. Pero antes es necesario que estemos convencidos de nuestros pecados. Hoy hemos aprendido que ser llenos del Espíritu Santo no es alcanzar una experiencia mística de sensaciones emocionales, sino una experiencia serena y de obediencia a la palabra de Dios. Tenemos que obedecer todo lo que Dios ha dejado en su palabra para nosotros. Esa debe ser nuestra disposición para recibir al Espíritu Santo y ser bautizados cada día por Él. Ahora le invito a realizar las siguientes actividades. Dirígete al lugar donde estudias la Biblia y lee el pasaje que te toca leer hoy, ya sea en la lección de escuela sabática, o de la matutina, o de Reavivados por su palabra. Busca esa cita que te toca leer hoy. Y le vas a pedir al Espíritu Santo que te ayude a comprender mejor ese pasaje bíblico y te muestre lo que debes hacer en ese día. Dile: oh Santo Espíritu, muéstrame lo que debo hacer en este día a la luz de este pasaje bíblico. Confiesa audiblemente todos tus pecados de manera específica. Y si no encuentras ningún pecado en tu vida, pídele al Espíritu Santo que te muestre tus pecados. Dile: Señor, muéstrame dónde están mis errores, qué es lo que debo cambiar, qué es lo que debo mejorar. Eso te capacitará para que hoy seas lleno del Espíritu Santo. En la lectura bíblica, identifica una frase que demanda obediencia divina. A ver, busca allí en el texto bíblico qué pasaje o qué parte del versículo de la cita demanda obediencia. Y pide al Espíritu Santo que te dé la voluntad y la determinación para obedecerlo. Vamos a ir entonces a esos 30 minutos a solas con Jesús y con el Espíritu Santo para estudiar su palabra. Escoge esa cita bíblica. Pide al Espíritu Santo que te dé sabiduría, entendimiento, que te muestre tus pecados. Y si hay algún pecado que tú ya conoces, no pidas que te muestren, sino confiesa tus pecados. Arrepiéntete. Y en la Biblia busca esa parte que Dios te dice y demanda obediencia y promete obedecer. Vamos a ese encuentro con Jesús. Vamos a ese encuentro con Jesús, queridos hermanos, y dejemos que el Señor Jesús, el Espíritu Santo, a través de su palabra, fortalezca nuestra relación con Él, nuestra comunión con Él, fortalezca nuestra vida espiritual y nos dé la alegría y el gozo de poder ser fortalecidos cada día y llenos del Espíritu Santo. Vamos entonces a esos 30 minutos a solas con Jesús.